Propongo. Yo soy Pepito Pérez. Me gano 15 millones de pesos, que en Colombia eso es considerado un salario alto. Hago parte de las personas que ganan bien en Colombia, ¿cierto? Este es el ejemplo que le quiere poner. Entonces, tengo, por supuesto, si me gano 15 millones de pesos, la expectativa de tener una pensión equivalente a esos 15 millones de pesos. Los primeros 3, la cotización sobre los primeros 3 va para Colpensiones. ¿De acuerdo? Los primeros 2,3. No, por eso, 2,3 salarios mínimos equivalen hoy a 2.990.000 pesos. Por eso hablo de 3 millones de pesos. Sí. Correcto. Entonces, cotizo para la pensión en Colpensiones y mi aspiración es pensionarme en Colpensiones con 3 millones de pesos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Hasta ahí. Y si quiero tener una pensión más alta, como efectivamente quiero tener, entonces me toca meter la plata, cotizar diferente, cotizar un adicional en un fondo de ahorro pensional. En un fondo de ahorro individual. En un fondo pero de ahorro privado. Exacto, con el exceso de los 3 millones que se está devengando, 2.900.000, va a ir a un fondo privado que usted escoge conforme a las tasas de rentabilidad y puede hacer aportes voluntarios para mejorar esa tasa de retorno, por supuesto. La gente joven, la gente que está comenzando hoy su vida laboral, quienes tienen 20, 30, quienes están en ese rango comenzando a trabajar, no van a tener nunca una pensión no de Colpensiones superior a 3 millones de pesos. No van a tener una pensión superior del componente de prima media, superior a 3 millones, pero en el complemento puedes mejorarla y pueden haber pensiones superiores a ese monto. No, yo la puedo complementar, de acuerdo. Ese mensaje también está claro. Yo me puedo ayudar cotizando el resto en un fondo privado. Pero hagamos claridad, Néstor, no es que me pueda ayudar, es que debo. Es que si yo me gano 15 millones, yo no escojo, Néstor. Yo voy hasta 2.900.000 a Colpensiones y el exceso me lo cotiza en un fondo privado. Ok, entonces No es opcional, es obligatorio. Es obligatorio porque el sistema de seguridad social es obligatorio hasta 25 salarios mínimos. Entonces, esos muchachos, o no tan muchachos que tienen 20 y pico, 30 y pico, inclusive 40 y pico de años, se van a pensionar con 2 pensiones. Van a recibir 2 cheques mensuales. Uno chiquito de Colpensiones y uno complementario del fondo privado. O eso se suma en algún momento y cuando haya pensión se fusionan. Hay una pensión integral que reconoce Colpensiones que tiene la centralidad de la administración. Lo que pasa es que una parte se reconoce conforme a las reglas de Colpensiones hasta 3 millones y la otra parte conforme a las reglas del régimen de ahorro individual con solidaridad. O sea, llega solo un cheque mensual. Llega un cheque mensual, lo que pasa es que hay 2 vías de financiación de ese cheque de cálculo, pero me llega una pensión que se calcula con base en el componente de prima media hasta 2,3 salarios y en el exceso va calculada conforme a las reglas del régimen de ahorro individual. Vale, viceministro, como esto significa también en la práctica que esa base, esos 2,3 salarios mínimos, esos 3 millones de pesos, salen de los fondos privados, ¿ustedes en el gobierno tienen un cálculo de cuánto va a ser el traslado de plata de fondos privados de pensiones a Colpensiones? Néstor, el stock, es decir, lo que tiene ahorrado en este momento los fondos privados de pensiones, que son más de 400 billones de pesos, se mantiene en cabeza de los fondos. Solamente se trae a Colpensiones al momento de reconocer la pensión de cada ciudadano y ciudadana. No es que los 400 billones pasen inmediatamente a ser administrados por Colpensiones, eso es falso. Se mantiene el stock, es decir, el ahorro pensional, para que me entiendan los oyentes, en cabeza de los fondos. Lo que sí vamos a hacer es crear un fondo de ahorro del pilar contributivo para garantizar las pensiones de esos muchachos que usted advierte en la pregunta de 20, 30, 40 años, que es distinto. Sí, y entonces la fiducia que van a abrir esa administración de plata en el Banco de la República, ¿para qué es? Para garantizar la sostenibilidad del sistema, para que una parte de lo que va a recibir Colpensiones, que es todos los aportes de los ciudadanos y ciudadanas hasta 2,3 salarios mínimos, vaya obligatoriamente a ahorro y no pueda ser invertido en otros destinos, para que tenga una disciplina en el ahorro y se garantice las pensiones a futuro de esos jóvenes que ustedes me están refiriendo. Por eso, pero ¿no es plata que está hoy en los fondos privados? No, es lo que va a recibir Colpensiones por recibir inmediatamente todos los afiliados hasta 2,3 salarios mínimos. Ah, por eso, no, eso era lo que le estaba preguntando. La plata que tienen hoy los fondos privados hasta 2,3 salarios mínimos del señor Néstor Morales va a ser trasladada, ese pedazo, el equivalente a 3 millones de pesos, va a ser trasladado a Colpensiones.
cuando Néstor Morales se pensione. En este momento se va a mantener allá. Yo entiendo que Néstor Morales es una persona muy joven, entonces todavía no se va a pensionar. Muy, muy joven, bastante más joven de lo que usted cree. Yo sé, pregunta de oyente, viceministro. Tranquilo. Y si me faltan 8 años para pensionarme y estoy en Colpensiones, ¿me cobija esa obligación de tener que tener una parte de la pensión en un fondo privado si estoy en Colpensiones? Claro. Si le faltan 8 años para pensionarse, yo presumo que va a tener como hombre más de 900 semanas a la fecha de entrada en vigencia. 1600. No, pero es que usted está... Juan Roberto, pero es que está preguntando. Juan Roberto... Sí. Está preguntando tiene- un oyente con causa nombre propia. propio. El ciudadano preocupado se llama Juan Estoy Roberto bastante Vargas. preocupado. Sí, Aquí, sí, sí. yo le hago, señor viceministro, preguntas a nombre de los oyentes. Llegó Juan Roberto Vargas, que dirige... Que Noticias también es Caracol. oyente. No, a preguntar Pero- sobre su pensión. Valen preguntas. Me da Pero- pena, pero es que claro. no, pero mucha gente está Claro, preguntando. pero mucha además, gente pregunta. claro, No, ¿cuál pero- va a ser el límite de transición? Sí. Porque hay mucha gente diciendo, bueno, Sí. ¿desde qué punto empieza a regir este nuevo régimen? Perdóneme la redundancia. No, yo ahí a Juan Roberto le quiero contestar, Néstor, déjeme contestarle. Vea. Señor. Juan Roberto seguramente, yo presumo que con esa historia laboral, no la conozco, pero presumo que como hombre tiene más de 900 semanas. Como el señor tiene más de 900 semanas a la fecha de entrada en vigencia del nuevo régimen, él va a estar en transición, es decir, se va a respetar la regla que tenemos actualmente, es que se va a pensionar en Colpensiones con las reglas que tenemos hoy, no va a haber cambio para él. Si no fuera Juan Roberto, sino Pepita Pérez, que es mujer, desde 750 semanas se va a garantizar el régimen de transición, se va a eso es una mantener buena- El límite, Está- viceministro, una buena noticia. ¿el límite lo bajaron de 1.000 a 900 semanas? se bajó en la primera ponencia de 1.000 a 900 semanas para hombres y a 750 semanas para mujeres. Uy, aquí están respirando, se salvan varios que están aquí tambaleando. mesa, sí. Quien tenga más de 900 semanas, en el caso de los hombres, Juan Roberto y compañía, Sí. tienen posibilidades de estar tranquilos y ser cobijados por el sistema actual. De mantener las reglas del sistema actual, exactamente. Eso se llama régimen de transición para respetar esto las quiere decir, expectativas. esta reforma pensional es para quienes tienen cotizadas menos de 900 semanas. En el caso En de el los caso de hombres. hombres, En el mujeres caso de los hombres. 750 En el caso de semanas. mujeres 750, exactamente, Néstor. Sí. Es el viceministro de Trabajo, de Empleo y de Pensiones, el doctor Iván Jaramillo. Néstor, déjeme hacerle una última Señora. pregunta. Viceministro, también fue muy polémico el artículo alrededor del descuento, por llamarlo de alguna manera, para las mujeres en Colombia que tengan un hijo, por cada hijo 50 semanas. Finalmente, ¿cómo se van a sumar esas semanas de descuento a las mujeres que decidan tener hijos? Sí, es una pregunta muy importante. En este momento, en la ponencia está cumpliéndose la orden de la Corte Constitucional de la sentencia 197-2023 y 054-2024, conforme a la cual el número de semanas para mujeres para causar la pensión de vejez se va a reducir progresivamente a 1.000. En la ponencia, en un artículo distinto, que es el artículo 36, está previsto que por cada hijo se van a reducir 50 semanas para las mujeres hasta 3, es decir, máximo 150 semanas. Ayer se aprobó la reducción de 150 semanas después de descontar las 1.000 cuando esto empieza a operar en el año 2036 de forma plena, sobre lo que el gobierno hizo una advertencia de una objeción en materia de la financiación y costo y afectación fiscal de esa aprobación, que nosotros vamos a seguir trabajando en Cámara. Pero la intención del gobierno es reconocer el descuento de 1 año por hijo a las mujeres para la causación de la pensión, es decir, hasta 150 semanas menos, cumpliendo las sentencias de la Corte Constitucional que ordena la reducción de 1.300 a 1.000 semanas en el caso de mujeres. Viceministro, ¿y eso cuánto vale? Porque la ministra de Trabajo dijo ayer en esa misma plenaria que esa proposición no tenía aval fiscal. Justamente por eso es que hay que volverla a estudiar, porque obviamente en Cámara hay que evaluar no el aval fiscal de la reducción del artículo 36, sino el aval fiscal de la reducción después del descuento de la reducción de la Corte Constitucional, es lo que hay que aclarar en la pregunta. La orden de la Corte Constitucional se va a cumplir, se van a reducir las semanas para mujeres hasta 1.000, eso es claro. La pregunta es si después de esa reducción también van a tener la reducción de 50 semanas por hijo, que es lo que hay que revisar en el aval fiscal, que es lo que advierte la ministra. Sí. Viceministro, ¿qué va a pasar con quienes ya tienen su pensión? Es una muy buena pregunta, Aurelio, y aprovecho para saludarte. Quienes ya tienen su pensión pueden estar tranquilos, tienen garantizado los derechos adquiridos, no se van a afectar. Pero Y señor además viceministro, déjeme hacerle una precisión porque Felipe Zuleta me está mirando aquí, está poniendo cara de ofendido. Es Felipe Zuleta quien le pregunta, no Aurelio Suárez. No, pero Perdón. No, pero no, pasa pero me nada. compara con... Pero no hay problema, viceministro, me compara Igual usted te con un saludo, gran ser Felipe, humano igual te y un saludo y profesional. te ofrezco excusas. No, Y te digo, ofrezco digo, excusas, Felipe. No, pero
Pero ambos, lo único que tienen eso en común, viceministro, para que usted lo sepa, es que están pensionados. Bueno. Es correcto, Aurelio y yo estamos pensionados, sí. Entonces no cambia la pregunta, cambia de No, cambia el protagonista. Por el contrario. No, me lo supuse. Pero bueno, Felipe, tu pensión que te quedan tantos años de disfrute no se va a ver afectada. Se mantienen las mismas reglas y no tiene ninguna alteración. Aprovecho la pregunta, se reitera en la ponencia de ayer en lo aprobado, no se va a afectar la mesada 13, que es la mesada correspondiente al mes de diciembre, porque hemos tenido varias cadenas en estas redes que están desinformando. No se toca la mesada 13, la mesada 13 se mantiene para Felipe, para ¿Qué es la mesada 13, viceministro? Una mesada adicional que reciben los pensionados en el mes de diciembre, tanto para los pensionados como los que se van a pensionar, se mantiene y se respeta porque tenemos varias cadenas falsas, Néstor, circulando, y agradezco la oportunidad para aclarar que no se afecta. Sí, pero esa no es la pensión de un sueldo, medio sueldo, mitad de año, medio sueldo a fin de año, lo que se llama prima. No, eso es de los trabajadores activos. No, esa es la prima, eso es del Código Sustantivo. Estamos hablando de pensiones. Cuando yo me pensiono, tengo una mesada adicional en diciembre. Pero es equivalente. No, porque para los trabajadores es 15 días en junio y 15 días en diciembre. Acá es una mesada completa en el mes de diciembre. No solo una mesada. ¿Y esa teoría a propósito de que iba a haber mesada 14? No, la mesada 14 fue derogada o fue negada con el acto legislativo 01/2005. Luego es una reforma constitucional para poderla reactivar. No teníamos por la vía de una ley ordinaria la forma de reactivarla, Néstor, no podríamos. Doctor Jaramillo, tengo 3 preguntas muy rápidas, casi de sí o no, de oyentes, porque usted ya lo ha explicado implícitamente, pero la gente quiere saberlo con su caso propio. Se las voy lanzando, ¿listo? Si me gano un salario mínimo y estoy en un privado, ¿dónde quedo con la reforma? Si se gana un salario mínimo y está en un privado y no está en transición, va a quedar en Colpensiones. Y va a ser... Perfecto, Colpensiones. Si me gano un salario mínimo y estoy en Colpensiones hoy. Si te ganas un salario mínimo y estás en Colpensiones, mantiene las mismas reglas que existen hoy, no hay ninguna alteración ni ningún cambio. Ok, perfecto. Tercera pregunta. Si me gano 4 salarios mínimos y estoy en Colpensiones, ¿me sacan una parte para los privados obligatoriamente? No. Si no estás en transición y te ganas 4 salarios mínimos, hasta 2,3 salarios mínimos te mantienes en Colpensiones. En el exceso, en este caso, debes escoger un fondo privado si no estás en transición para que ese exceso sea administrado en el componente de ahorro individual. Sí. Y hay, una última pregunta sobre ese. Si estoy en Colpensiones y me van a sacar, viceministro, una parte para los privados, ¿me aumenta el porcentaje de cotización para hacer esos aportes en los privados? ¿O al final para mí es transparente? Para mí es transparente, me descuentan lo mismo. El descuento para el trabajador es del 4%, el empleador aporta el 12%, es el mismo porcentaje de cotización. Puedes hacer aportes voluntarios en los fondos privados, pero eso es distinto, el porcentaje es el mismo. Sí, tengo aquí, usted no se imagina, señor viceministro, la cantidad, pero pues miles de preguntas. Si no soy binario, ¿me cobija el tema de 750 semanas? El tema de no binario se había incluido en la ponencia para primer debate, pero fue retirado en la comisión séptima en primer debate. Luego las reglas de no binarios van a estar definidas conforme a lo que esté previsto con posterioridad de acuerdo a las reglas jurisprudenciales que definan, pero legalmente no hay una definición porque fue retirada la regla que proponíamos en la ponencia para primer debate. Esa pregunta del binario es de don Diego Gómez. Sara María pregunta, ¿qué pasa con quien está pensionado y gana más de 3 salarios básicos? Sí, un saludo para Sara. No hay ninguna alteración, mantiene el derecho adquirido y no se afecta. Sí, la ley de transición, ministro, que esta me parece una buena precisión porque la gente está, me están contando, yo tengo tantos años, soy fulanito de tal. Ese sistema de transición en general cobija a quiénes? A los que a la fecha de entrada en vigencia de la ley, que en este momento está proponiendo que sea 1 de julio de 2025, tengan mujeres 750 semanas, hombres 900 semanas. Para ese grupo poblacional, para esas personas, no se aplica la reforma, mantiene las reglas que están actualmente vigentes. Ok. Viceministro, es que Néstor me están mandando muchas preguntas. No, yo sé, a mí también, yo estoy aquí lleno. Me quedaría aquí todo el día, pero básicamente veo que la pregunta sigue siendo la misma, repetida. Pero hay una muy interesante. Hay una muy interesante, viceministro. Hoy me gano el salario mínimo, estoy en fondo privado de pensiones
y me dicen que me pensiono con 1.150 semanas. Como ahora voy a estar obligatoriamente en Colpensiones, ¿tengo que cotizar más? Es decir, ¿tengo que cotizar 1.300 semanas? Para las mujeres se va a reducir a 1.000 semanas. Para los demás, para toda la población en general, hay una prestación que no había tenido la oportunidad de explicar, agradezco la pregunta. En el nuevo sistema, desde 1.000 semanas va a haber una prestación anticipada. ¿Para qué? Para que si un ciudadano o ciudadana tiene 1.000 semanas y ve que no logra las 1.300 semanas, pues nosotros le reconocemos la prestación y de esa prestación se descuenta el porcentaje para seguir cotizando, y por esa vía garantizo que tenga acceso a la pensión de vejez. Y algo muy importante que no me dejen, por favor, dejar de explicar a los oyentes, garantizo que hay cobertura en invalidez y muerte, porque Néstor y la mesa de trabajo, el sistema no solo ampara vejez, ampara invalidez y muerte. Y yo se los digo en primera persona, es muy importante la cobertura de invalidez y muerte también, porque son riesgos socialmente relevantes. Esos riesgos tienen una cobertura condicionada a la fidelidad y a la activación en el momento del siniestro. Entonces los invito a todos a estar cotizando, porque esa cobertura es un tema de responsabilidad propia y con los propios grupos familiares. Hola, vice, déjeme hacerle una pregunta respetuosa, ya que usted habla de su caso personal. ¿Usted por qué no tiene pensión de invalidez? ¿O sí tiene? No, yo no estoy pensionado por invalidez. Yo trabajo en la universidad y ahora estoy prestando un servicio al Estado. No estoy pensionado por invalidez. En este momento no he sido calificado por esa razón. Sí, ¿pero usted tuvo un accidente? No, tengo un diagnóstico de esclerosis múltiple. Ok, debo decirle que es una enfermedad desmielinizante que genera normalmente de discapacidades motoras y de otro tipo, y una enfermedad progresiva. Vale, ¿usted tiene cuántos años, viceministro? Yo tengo 45 años. ¿Y lo cobija, alcanza a tener las semanas para pensionarse con el régimen viejo o le toca el nuevo? Depende si me pensiono por invalidez o por vejez, ¿no? Depende de eso. Para invalidez no hay un cambio real. Luego mi caso pues es muy, muy particular y va a depender en su momento de la progresión de mi enfermedad, si opto conforme al criterio médico por una pensión de invalidez o de vejez. No estoy pensionado por invalidez porque el médico ha optado por mantener como esquema de mi terapia el mantenerme activo, el neurólogo tratante. Sí, viceministro, volviendo al tema de la reforma pero yo no tengo ningún interés, Néstor, en la transición. No he optado por... No, ni más faltaba. Personal, no le preguntaba porque tuviese un interés, ni más faltaba en eso. Se lo digo al contrario, con una admiración, porque veo su historia personal, la suya, como de grandes méritos. Así que aprovecho para decirle también toda mi admiración, mi respeto, muchas gracias. Que me parece que usted es un berraco, mejor dicho, para decírselo claramente. Muchas gracias. No, mi respeto para todos ustedes. Hay otra pregunta la última, Paola, sí señora, para el viceministro. Y una última pregunta, sí, viceministro. ¿Qué porcentaje de los trabajadores que hoy se ganan 2.3 salarios mínimos están en los fondos privados de pensiones y necesariamente los van a mover hacia Colpensiones, teniendo en cuenta que el 75% de los trabajadores del país, o por lo menos de los 13 millones que cotizan a Seguridad Social, ganan más o menos entre 2 y 3 salarios mínimos? Sí, realmente los fondos privados en este momento tienen 18 millones de afiliados no necesariamente cotizantes. Nosotros calculamos, porque claro, habíamos calculado con los 3 salarios, que era el umbral inicial, el 89% de esos afiliados. Bajando a 2,3 salarios, estamos entre el 60 y el 70% de afiliados que van a pasar a Colpensiones. Sí, señor viceministro, me escribe un abogado del Banco de la República que me pide no dar su nombre, que me dice lo siguiente. Tranquilo. Me dice, ordenar que la plata de las pensiones la maneje el Banco de la República es claramente inconstitucional, lo estoy leyendo entre comillas. La ley no le puede poner funciones al banco distintas a las que ya tiene. Sí, es una discusión del artículo 24 del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, Néstor. Realmente hay un consejo directivo que se está aprobando, que fue justamente cuando se suspendió la votación ayer. Luego esa pregunta prefiero optar porque se termine la discusión en el Congreso y lo que se apruebe en este segundo debate, pues para una respuesta responsable. Pero las definiciones sobre la constitucionalidad o admisibilidad o no de las medidas que se están tomando, pues tienen su sede propia definición en la Corte Constitucional, ¿no? ¿Usted tiene un cálculo de cuánta plata estamos hablando que manejaría el Banco de la República de pensiones? Es que depende del umbral y depende de cómo se defina, por eso esa respuesta... No, pero si queda el umbral como está en 2.3 salarios mínimos. Estamos hablando de muchos billones de pesos. Claro, estamos hablando de un aumento sustancial porque es que depende cómo se defina la regla de lo que va directamente a ahorro. Esto es que el artículo 24 en este momento no ha terminado de votarse con el nuevo artículo.
Entonces, dependiendo de la definición, estaba definido hasta el 1,8% del PIB, lo que debería estar destinándose a ahorro. Entonces, dejemos esa hasta que se apruebe en la ponencia para el segundo debate, para no hacer una respuesta irresponsable. No quiero cometer responsabilidad. Entre paréntesis, ¿no le parece, señor viceministro, muy sintomático que el gobierno dice, o el gobierno no, el Congreso dice, para evitar las suspicacias por desconfianza al gobierno, que la plata de las pensiones la maneje no el señor Dusan en Colpensiones, sino alguien serio en el Banco de la República? No, mira, Néstor, esta directiva la hemos recibido directamente del señor presidente. A nosotros como gobierno nos interesa es que haya la mayor transparencia posible en el manejo de los recursos, independiente de las personas. Estamos hablando de instituciones. Entonces, a nosotros lo que nos interesa es que haya la mayor claridad y tranquilidad posible, que haya un consejo directivo, que es lo que se está votando justamente ayer cuando se suspendió la votación, y que haya reglas de gobierno corporativo sólidas para tranquilidad de las y los colombianos en la administración de esos recursos. Eso es lo que le interesa al gobierno directamente, es la directriz del señor presidente. Doctor Jaramillo, una pregunta sobre este tema. El Banco de la República va a recibir cada año billones de pesos para su administración con esta reforma pensional. ¿Con su propio personal el Banco de la República debe administrar estos recursos para que generen rendimientos o puede subcontratar a un tercero privado para que haga esa administración? La idea es justamente que pueda tener la opción de, a través de una postulación, lograr que ese dinero sea administrado a través de un encargo fiduciario o la vía que opte el Consejo Directivo, que en este momento está aprobando. Ayer se suspendió la votación en ese punto. Luego prefiero decir como la directriz, pero no entrar en tantas profundidades. No, pero la pregunta de Víctor es buena, porque al final... No, sí, la puede pasar a un encargo fiduciario, claro, sí. y es claro, pero entonces... Yo creo que hasta deseable. Claro, pero entonces estamos en el tema de que le quitan a los fondos privados porque son los malos, ricos, los grandes banqueros, para dar la vuelta, y el Banco de la República termina contratando a los grandes, ricos banqueros para que hagan el encargo fiduciario. No es así, Néstor, pero insisto, el ahorro pensional se mantiene en los fondos privados, que no son ni malos ni buenos, son agentes del sistema. El Banco de la República lo que haría en ese caso es, con el fondo de ahorro, el pilar contributivo, que es lo que va a Colpensiones, es quitarle los fondos porque va hasta 2,3, una posibilidad de que pueda administrarlo a través de un encargo fiduciario, por ejemplo. Es una opción que estoy poniendo a través de postulaciones, pero no es que sean malos o buenos, sino son actores del sistema que van a operar dentro de las reglas que se están fijando en un sistema de pilares. Lo de malos o buenos no lo estoy diciendo yo aquí como un loco, es lo que dice el señor presidente de la República todos los días sobre el oprobioso sistema financiero de Colombia. Sí, pero tratemos de explicar el sistema de acuerdo a las reglas que estamos fijando en el Congreso, además de sin ponerle calificativos, pienso yo en eso, pues para que los oyentes entiendan el tránsito al que estamos apuntando, pienso yo. Es el viceministro. Señor viceministro, le agradezco infinitamente que haya dedicado estos minutos a responder preguntas sobre la reforma pensional. Le agradezco a los oyentes que nos están escribiendo por montones sobre sus temas, su caso particular. Gracias, viceministro. Un saludo muy especial para ti, Néstor, muy especial para Felipe, miles cosas por el error. Un gran abrazo, Felipe, y a toda la mesa de trabajo. Un gran abrazo, viceministro, y gracias. Gracias. Este es el viceministro. Chao, gracias. El viceministro de Pensiones, ahora que comienza a ver luz la gran reforma pensional. Esta es la explicación de lo que quiere el gobierno. Ya Estados Unidos reimpuso las sanciones a Venezuela, que desde hoy amanece nuevamente en plan de sanción. Quien quiera hacer negocios con el petróleo o con el gas de PDVSA, Colombia por supuesto, va a tener que pedirle permiso a Estados Unidos o entraría en la lista Clinton, en la lista de las sanciones. Si Colombia quiere, como tiene la voluntad del presidente Petro, justo ayer Venezuela dice que está lista en 6 meses para vender el gas de Colombia, pero ahora regresando a las sanciones también habrá mediación de ese tema. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores, tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. Hay noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. La reforma pensional, una de las ambiciones del presidente Petro, anda por buen camino. Anoche fue aprobado otro paquete de artículos, ya van 55 en total.
que equivalen al 62%. Este es el segundo de los 4 debates reglamentarios que tendrá esta reforma pensional, que anoche fue votada favorablemente, producto de la nueva alianza con los liberales que están salvándole de momento la pensional al presidente Gustavo Petro. Hubo un gran debate, pero la reforma pensional fue aprobada con el nuevo umbral, que quedó en 2.3 salarios mínimos, más o menos 3 millones de pesos, 2.990.000, si usted quiere la cifra exacta. Todas las cotizaciones, todos los trabajadores, hasta 3 millones de pesos, los giros saldrá la plata de los fondos privados de pensiones a Colpensiones, una cifra en billones de pesos, y a partir de ese umbral podrán llevarse el ahorro a un fondo privado de pensiones. Si usted quiere una pensión más alta a 2.3 salarios mínimos, esa plata tendrá que venir de un ahorro individual privado en un fondo privado. Lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 27 minutos. Cada vez se toma más conciencia de la necesidad de atender y cuidar la salud mental. Entiendo la salud mental como ese estado de bienestar que permite sostener una buena relación con uno mismo y con los demás, sabiendo asumir los momentos de estrés y tristeza, así como desarrollar todas las habilidades necesarias para la construcción del proyecto de vida. Esta atención a la salud mental permite que constantemente se realicen estudios de todo tipo para medir qué tan sano mentalmente se está frente a los desafíos que la situación actual presenta. Recientemente leí un estudio que se llama El Estado Mental del Mundo, realizado por Sapiens Labs. Es una encuesta de 71 países, más de 500,000 personas encuestadas, y se busca medir el coeficiente de salud mental. Ellos lo llaman MHQ. En este estudio hay 3 hallazgos que quiero compartir. 1, el bienestar mental permaneció al nivel bajo de pospandemia, nuevamente sin señas de volver hacia los niveles de prepandemia. Es decir, se quedó ahí el efecto de la pandemia. 2, las generaciones más jóvenes, especialmente aquellas menores de 35 años, sufrieron los deterioros más agudos en bienestar mental durante la pandemia del COVID-19, mientras que los mayores de 65 permanecieron igual. Y la tercera, como en años anteriores, varios países de África y América Latina encabezaron las clasificaciones, mientras que los países más ricos de la anglosfera principal, como el Reino Unido y Australia, se encuentran abajo. Este último dato llama la atención y, aunque suene paradójico, tiene mucho sentido, ya que la salud mental encuentra en el propósito de vida y en las capacidades de adaptación y resiliencia indicadores valiosos y determinantes. Oye, no se trata de idealizar la pobreza, la violencia o las situaciones difíciles que se viven en países como el nuestro, sino de generar espacios para que las personas puedan formarse en las habilidades socioemocionales necesarias, entrenar esas actitudes que permiten respuestas adecuadas ante las difíciles presiones que se tienen en la vida. Es decir, cuando hay dificultades y cuando hay problemas y se desarrollan habilidades, se puede uno mantener más sano que cuando no hay ningún problema. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue.
7:29, hablamos de deportes, hablamos de Liga, de la victoria de Millonarios 3-2 frente al Junior de Barranquilla. Pasó de todo en el Campín. Primero en la acción, la falta previa de Leo Castro a Edwin Herrera. Mele atajó y vino el tiro de esquina. Ante el incidente perdido y la reanudación del juego, el tanto de Leo Castro fue completamente legítimo. Un buen cabezazo para el 1-0, por eso las críticas duras al central Jorge Duarte. La acción posterior a la validación del gol, en la que Vaca le entrega la pelota a Ginás y los jugadores del Junior se quedaron quietos. Bueno, la gran mayoría. Por poco y llega en otra acción malabarística en la definición de Castro, el segundo de los azules, la pelota fue afuera y allí todo fue caos, porque vino la bronca, la discusión con el árbitro entre los jugadores. Todo se enrareció producto de la equivocación arbitral. Era falta. Había que determinar la sanción y el central, por darle celeridad al juego, terminó cometiendo el error. Incluso en el intermedio del partido se da la versión de las dificultades de intercambio, empujones y dura discusión entre el central Duarte y Richard Ortiz en línea 1, que a propósito sí sancionó la falta. Levantó el banderín, lamentablemente el central no se percató. Lo cierto es que el partido continuó y luego llegaría el segundo tanto de Leo Castro, otra gran definición de cabeza, y el tercero de Emerson Rivaldo Rodríguez para poner 3-0 arriba al conjunto embajador. Vino la reacción del Junior, primero con un golazo de Carlos Vaca y después con la pena máxima de Marco Pérez. Tuvo incluso el yuyu para igualar el partido, para complicar matemáticamente el camino del conjunto de Alberto Gamero, que al final se llevó la victoria y parcialmente se mete al grupo de los 8. Es séptimo Millos con la victoria, llegando a 25 unidades. La otra cara la vive Atlético Nacional. Como local, un penoso remate de campeonato, un muy mal semestre para el conjunto antioqueño, que perdió 1-0 a manos del Deportivo Pereira. Una gran definición de Carlos Darwin Quintero ante la asistencia de Ibargüen para concretar, ojo, el triunfo del Pereira y la clasificación a semifinales, porque llegó a 31 puntos y es cuarto, y la eliminación de Nacional, que con 20 puntos se queda 13º a solo 2 partidos de cerrar esta fase del todos contra todos. También goleó Águilas Doradas 4-0 a Alianza Valledupar. El conjunto antioqueño está cerrando en positivo esta instancia del campeonato. Es decir, el panorama y la radiografía de la liga está de la siguiente manera. Ya clasificados, líder Tolima con 35 puntos, segundo Bucaramanga con 32, con 31 está tercero Santa Fe y cuarto Deportivo Pereira. Y quinto, La Equidad con 29 unidades. Quedan 3 asientos para la fiesta de los 8. De momento, sexto es Once Caldas con 28 puntos, séptimo Millonarios con 25 y octavo Junior con 25 unidades. Y tocando la puerta, peleando la entrada, está América, noveno con 23, décimo Fortaleza con 22, también el Medellín con 22, que es undécimo, y Águilas Doradas con 21 unidades en la posición duodécima. Bueno, hoy Equidad Fortaleza complementan la jornada. Atentos porque el Medellín, que está en la pelea, visitará a Patriotas en Tunja, y el América, que también está ahí a las puertas siendo noveno, recibirá al Deportivo Pasto. Así que pueden ser partidos determinantes para el futuro de algunos clubes en la disputa de la clasificación. Ecos del tema Champions League, la clasificación, el avance del Real Madrid, el 1-1 con los goles de Rodrigo, de Bruyne, y luego la serie de cobros desde el punto penal, 4-3 ganando el conjunto madridista. Hoy la prensa habla de ese fenómeno, del espíritu que reviste al conjunto español en la Champions, y también de la capacidad del Bayern de mantener la diferencia como local al ganar 1-0 frente al Arsenal, 3-2 global la serie. Es decir, ahora las semifinales en la Champions enfrentarán al Real Madrid con el Bayern Múnich y al Paris Saint-Germain con el Borussia Dortmund. Panorama internacional a esta hora, 7:34 los deportes en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.
En medio justamente de la crisis de medicamentos en Colombia, la Superintendencia Solidaria tomó el control administrativo de Copservir, que es la Cooperativa de Servicios Solidarios, cooperativa que hoy administra Drogas La Rebaja y desde hace por lo menos 20 años está relacionada con la administración de unas droguerías en poder en realidad de la SAE, cuyo manejo se había entregado de las otrora propiedad de los Rodríguez Orejuela. Las principales razones de la intervención con la que amanecemos, dice la Supersolidaria, son 4. La primera, inconsistencias en la información que suministró Copservir a la Supersolidaria. La segunda, incumplimientos de los estatutos al aprobar en su Asamblea General asuntos para los que no fue convocada. Tercero, un contrato, según la Superintendencia, sin autorización del juez, que tenía en conocimiento la extinción de dominio precisamente sobre bienes y activos. Y cuarto, porque los reportes financieros de Copservir no reflejan los hechos económicos de la sentencia de extinción de dominio en favor del Estado. Traducción, no son claras las cuentas, dice la Superintendencia. La alternativa. 7 de la mañana, 35 minutos. Enseguida, la revelación de la encuesta de Inbamer, que mide la aceptación, favorabilidad de mandatarios regionales y del gobierno nacional, del presidente Petro y sus reformas. ¿Le quedó claro, Felipe, el tema de pensiones? Néstor, me quedó clarísimo, no lo tenía claro hasta esta mañana, hasta que entrevistamos al viceministro Jaramillo. Me queda claro, es decir, yo creo que yo no soy experto en ese tema, pero él me parece un tipo serio, responsable, profesional, amable. Y bueno, pues es que no todo ha de ser malo, ¿no? No, Felipe es una persona seria. Ahora, él es una persona seria. La reforma pensional, por supuesto, tiene unos costos. Pues tiene cuestionamientos. No, de acuerdo. Pues hay gente que dice, pero son expertos, han estudiado, que van a dejar a las nuevas generaciones y tal. No, las nuevas generaciones, Felipe, tienen que preparar. Era la reforma que todos estaban pidiendo, ¿no? Esa reforma. Sí, no, yo no la estoy criticando. Me parece que la reforma pensional sí se necesita. Se acaban las pensiones medianas. Y esta reforma, no cualquiera, esta reforma tiene, digamos, el aval técnico en esta discusión que hay sobre técnicos y políticos. La verdad es que esta reforma pues la presentó hace un tiempo, o la preparó hace un tiempo cuando era ministro de Trabajo Rafael Pardo. Después era la reforma de Sergio Fajardo en la campaña presidencial, no era la reforma de Petro, que a mí me parece que eso es interesante, Néstor, porque lo que pasó ayer en términos políticos es que Petro quedó, digamos, en sus platas. ¿Y cuáles son sus platas? Le alcanza para aprobar las reformas de Fajardo, no las suyas. Es decir, unas reformas intermedias y no aquellas como las que quisiera. Esa es una Pero mire que, por ejemplo, ayer vimos una cosa que a mí me llamó mucho la atención, porque la señora ministra del Trabajo es beligerante y la conocemos. Pero fíjese que fue ella la que alarmó, la que alertó sobre el tema de la pensión para las mujeres que tengan hasta 3 hijos. Dijo, ojo. Porque eso no está avalado por el Ministerio de Hacienda. De acuerdo. Ese es un acto de responsabilidad. Sí, estoy de acuerdo. Pero a mí me llama la atención, todo el mundo dice que la reforma es buenísima, pero cuando sabe que está dentro del régimen de transición, o sea que no le cae, todo el mundo descansa y celebra. No, de acuerdo. Es que, María Consuelo, se acaban las pensiones medianas. Eso es cierto. Si usted dice, es muy buena. Riveros dice es muy buena. Pero para otros. Es muy buena para... Sí, porque yo ya estoy en el régimen viejo y yo me pensiono con una pensión media. Sí, ahora sabe que me quedó una duda, Néstor, pero pues puedo estar confundiendo los temas. Es que acuérdese que el origen de esta reforma en la campaña del presidente Petro era el tema de la plata para los viejitos, ¿se acuerda? Sí, me acuerdo. Que inclusive todavía ve uno los avisos, los comerciales de televisión diciendo los viejitos que no se pueden pensionar, pero no me quedó claro qué va a pasar con ellos. Voy a encadenar con Noticias Caracol para hablar de la encuesta. Rápidamente, Aurelio, ¿me iba a decir sobre la pensional? Sí, he estudiado la reforma con todo detalle y era mala y se dañó. Buen resumen de su opinión. 7 de la mañana, 39 minutos. Encadenamos a esta hora para hablar de la encuesta de Inbamer. Este es el termómetro, esta es la fotografía de cómo está el país, de la opinión sobre los dirigentes políticos, sobre el gobierno, sobre el presidente Petro y sobre sus reformas. Aquí está, encadenamos en Blue Radio con Noticias Caracol.
7:39 minutos, ahora sí, lo prometido es deuda. Aquí les tenemos a ustedes el análisis de la medición de la más reciente encuesta de Inbamer, don Andrés. Con nuestro director Juan Roberto Vargas y también con el equipo de Néstor Morales de Blue. Compañero, buenos días. Hola Andrés, Alejandra, muy buenos días. Aquí estamos con su director, 7:39 minutos, con la gente de Inbamer, para contarles el resultado de esta encuesta y especialmente el porqué de este resultado. Juan Roberto Vargas es el director de Noticias Caracol. Juan Roberto, buenos días. Néstor, muy buenos días a usted, a todos los oyentes de Blue Radio, a los televidentes de la primera edición de Noticias Caracol. Martín Orozco es el gerente de Inbamer, que es la firma que hace la medición bimensual para Noticias Caracol y para Blue Radio. Martín, buenos días. Buenos días, Néstor. ¿Cuál es el resultado más importante? Porque aquí la ficha técnica tiene mucho que ver con el resultado que les vamos a contar. Sí, en ficha técnica lo único que cambiamos es que incluimos a Cartagena en esta ocasión. Antes eran las 5 ciudades principales sin Cartagena, ahora está Cartagena, y que pasamos de 1.200 a 2.400 encuestas, lo cual disminuye el margen de error considerablemente. La primera pregunta, ya les vamos a contar cómo es la imagen del presidente Petro, la imagen de los alcaldes, Juan Roberto, que están cumpliendo 100 días. Sí. Y es el motivo al final medir a los alcaldes, pero por ahí derecho medimos a Petro y sus reformas. Claro, Néstor, por una razón, es que en la medida en que sube la espuma de los hechos nacionales, hay que medir lo que están haciendo los alcaldes en sus primeros 100 días de gestión, están cumpliéndolos por estos días. En el caso de Noticias Caracol y Blue, que estamos recorriendo el país, uno ve unos problemas en las regiones muy distintos a las polémicas nacionales. Yo creo que tal vez eso es el punto más importante que mide esta encuesta, que lo veíamos en las elecciones pasadas, aquí nos sentamos a hablar mucho del tema, pero los números lo van a avalar y demuestran que hay dos países, el político nacional y el de X, y otro, el que vive la gente en cada una de las regiones. Bueno, de acuerdo. Y esta es, por supuesto, cuando digo una fotografía, esto es lo que está midiendo el termómetro retratado aquí en la encuesta de Inbamer. Ya les conté la ficha técnica. A partir de este momento está en la página, en Caracol Televisión, en Noticias Caracol. La cuenta es noticiascaracol.com y en blueradio.com.co. Primera pregunta, Martín. ¿Usted cree que las cosas en Colombia están mejorando o empeorando? Baja el mejorando, sube el empeorando. Sí. Empeorando 70%, quiere decir pasa de 63 a 70%. Esto es muy mala cifra. 70% de los colombianos creen que las cosas están mejorando y solamente 21% cree que las cosas están mejorando. ¿Por qué? Sí, hay muchos problemas, Néstor, pero principalmente la gente se queja o dice que lo que necesita que le solucionen principalmente es el orden público y la seguridad, el desempleo y la economía, y ya los más opositores dicen que es por mala función del gobierno. Entonces tiene que ver mucho con eso. Aquí hay una cuenta de cobro dura al gobierno. Sí, así es, porque 1 de cada 3 colombianos, redondeando un poco la cifra, aprueba al presidente, y ni siquiera ese 34% que lo aprueba dice que las cosas en Colombia están mejorando. Y a los problemas, ya les voy a contar de las personas, pero a los problemas, el principal, según esta encuesta, Juan Roberto, el primero es el orden público. Sí. Que está por encima del desempleo, que solía ser el primero. Primero, orden público es el principal problema, 27%. Segundo, desempleo y economía, 25%. Mala función del gobierno del presidente Petro, 15%. Corrupción, 10%. Y ahí viene un tema importante, Néstor, que si uno cruza los datos nacionales con los datos de cada ciudad, evidentemente la seguridad y el orden público sigue siendo el que todos dicen es el que hay que solucionar, pero hay algunas variaciones. En el caso de ciudades como Bogotá, se mezcla el desempleo, pero también el espacio público. En Medellín, el tema de las basuras. En Barranquilla, el tema de la extorsión. En Bucaramanga, el tema de servicios públicos. Es decir, cada uno focaliza sus intereses, pero al final del camino, el de la seguridad, sin duda, es el tema que más preocupa a todo el mundo. Muy bien. Néstor, y nos sorprende, esto nos sorprende, cuando uno mira las cifras de inseguridad, el secuestro se ha aumentado en 50% en los últimos 3 años, la extorsión ha aumentado más o menos en un 25%, y homicidios también está creciendo. Entonces nos sorprende que esto se refleje en las cifras de percepción que tiene la encuesta y que estamos mencionando en este momento.
7:44. Ahora, esta respuesta de la inseguridad del orden público es básicamente lo que se siente. Esto, Martín, no es una sorpresa que los temas de violencia y de orden o desorden público sean la principal preocupación de los colombianos. Esto no le sorprende Néstor, a nadie, ¿no? No le sorprende a nadie, Néstor, y de hecho en el informe completo que usted acaba de decir que va a poder consultar la gente, vemos que los índices de victimización, es decir, el porcentaje de personas víctimas de algún delito en los últimos 12 meses, en las 6 ciudades que medimos es bastante alto. Para darle un ejemplo, en Bogotá, 44% de las personas dicen ser víctimas de algún delito en los últimos 12 meses, y de ese 44, un 28% es hurto a personas. Entonces, aunque vienen mejorando esos índices, todavía hay mucho atraco en la ciudad. Que aquí se conjugan, Luis Ernesto, dos cosas. La inseguridad urbana, deteriorada en todo el país, en todas las ciudades medidas, y por el otro lado, las noticias permanentes de los ataques terroristas, del fracaso en las mesas de diálogo, de los señores de las FARC y disidentes que siguen en el terrorismo, aumentando el desorden público, ¿no? Néstor, hay un tema que no es menor, y es la caída de percepción en el tema de salud. Sobre la idea de si el tema de salud en Colombia está mejorando, cae de 29 a 22 de febrero a abril, y la percepción de que está empeorando los temas de salud sube de 60 a 68, claramente relacionado con todas estas polémicas de las intervenciones, y los temas económicos claramente también dañan el ambiente, que el tema de economía había tenido una leve mejora en febrero, vuelve a caer, lo mismo el desempleo. Miren el tema de otros para quienes están consultando, porque ahí está el tema de salud y el tema de reformas, ya vamos a hablar de eso. Sobre el presidente Petro, revelación, la imagen, Juan Roberto, del presidente Petro hoy. Esta es la aprobación, la favorabilidad que tiene el presidente Petro, él personalmente. Sí, señor. Cuando se pregunta, lo hablábamos anoche con Martín, a los encuestados si aprueba o desaprueba la forma como está desempeñando su labor el presidente de la República, el 60% la desaprueba. En abril, que es esta encuesta, el 34% la aprueba. Si usted mira, no varía mucho, como lo vemos en la gráfica. No, el presidente Petro está en sus números, en sus platas, como dicen los jugadores. Está en sus números, pero si uno lo ve desagregado por regiones, la que más lo desaprueba es el occidente, Bucaramanga, esa ciudad donde recibe mayor aprobación es en el suroccidente. Ese tema geográfico tiene una cosa muy, muy importante, pero también predecible, Martín. Es que hay ciudades en las que el presidente Petro tiene una calificación regular. Bucaramanga, Medellín. En Bogotá ha empeorado mucho la imagen del presidente Petro, pero hay otras ciudades, Cali, por ejemplo, o las ciudades en donde ganó las elecciones, en donde le va menos mal al presidente Petro. Pero en general aquí le sugiero ver el mapa nacional. Sí. Claro, hay dos datos ahí. Que son estas imágenes que tenemos en este momento. En estas 6 ciudades cae desde que inició su gestión. En todas viene cayendo. Sin embargo, hay 3 ciudades que están por encima de su promedio de 34%, que son Barranquilla, Cartagena y Cali, y hay 2 ciudades que están muy por debajo, que son Medellín y Bucaramanga. Bogotá, digamos que está más parecida a su calificación nacional. Sí, por eso, pero es que Bogotá votó por el presidente Petro. Bogotá fue muy petrista en las elecciones de hace 2 años. Aquí hubo más de 2 millones de votos en Bogotá para el presidente. Ricardo, de hecho, Néstor, esta encuesta tiene... En Bogotá el presidente Petro perdió, yo no sé si por el metro, no sé si por la razón. Ha perdido 22 puntos desde que empezó su mandato. Empezó la con calificación 58%, sí, empezó y ahora con está en 36. Sí, entonces... Néstor, pero esta encuesta tiene la ventaja de que muestra los últimos 30 años. Y esa aprobación está dentro de los niveles normales y hasta mejor de los últimos 10 años. Por ejemplo, muy por encima de lo que fue buena parte del periodo presidencial de Iván Duque. A Petro hay que compararlo con Santos. Petro. No con cuánto ha caído Petro, no con cuánto medido con Santos. No, si la encuesta lo que muestra es un estado de cosas de los últimos 10 años, pues hay que ver si esto es anómalo o no. Está más o menos dentro del estándar de los últimos 10 años y mejor, por ejemplo, que buena parte del periodo de Iván Duque y buena parte de Juan Manuel Santos. Sí. Entonces, lo mismo el pesimismo y el optimismo. Usted va a encontrar la Eso manera lo que muestra es que el estado de ánimo del país... Petro ha perdido
24 puntos porcentuales frente a lo que ganó en las elecciones. Y va a encontrar usted la manera de ponerlo ganador a y Álvaro. ha aumentado 40 en su desaprobación desde que arrancó el mandato. Si uno mira la primera medición a la de hoy, Álvaro. Pero tratando de interpretar lo que dice Álvaro y poniéndole números para que sea objetivo, en esta misma época de cada uno de los mandatos que tenemos en la medición, el único que estuvo por debajo en abril, digamos, del mismo tiempo que ha transcurrido. Casi 2 años después del mandato. Fue Andrés Pastrana. Año y 8 meses. Sí, Bueno, ese es Andrés Pastrana. El resto de presidentes todos tenían una mejor calificación en este mismo momento. Sí, pero aclarando que en el caso de impopulares en Colombia, ¿no? Sí, aclarando que en el caso de Duque tuvo muy buena calificación en este mismo periodo porque ya había empezado la pandemia y la pandemia, pues digamos, la gente reconoció que fue bien liderada. Pero volviendo a la evaluación del presidente Petro, interesante ver el tema por edades, porque claramente son los jóvenes los que siguen apoyando la favorabilidad, mientras que los mayores de 55 le dan la calificación más dura, 66%. El presidente Petro comienza a perder apoyo en la medida en que crecen las edades. Y en la medida, Néstor, en que cambia el género, porque con las mujeres le va muy mal, la desaprobación es del 65% y en hombres 54%. Es decir, en segmento género hombres, el presidente Petro es más fuerte en hombres que en mujeres. Sí. Y en edades es más fuerte en la medida en que pasan los años. De 40 para adelante, el presidente comienza a desplomarse en una caída muy dura. Correcto. Entonces este es el promedio, sumados géneros, edades, estratos sociales, pero al presidente Petro, lo que usted puede suponer, lo que puede ver aquí, Héctor, es que el presidente Petro está en lo que yo creo que va a estar siempre. El presidente Petro está en una tercera parte del país. Y en lo que siempre estuvo, la verdad es que las cifras del primer mes de su gobierno, porque tampoco duraron más que un mes, eran unas cifras distorsionadas, relacionadas con el triunfo, que siempre genera pues alguna expectativa positiva, en fin, y lo que perdió el presidente Petro fue a los votantes adicionales que obtuvo en la segunda vuelta y se quedó con los que con los que tuvo en la primera vuelta y cayó en el primero o máximo en el segundo mes y de ahí en adelante se ha mantenido estable. La verdad es que la imagen del presidente Héctor, Petro no ha seguido cayendo, sino que cayó hace más de un año y ahí se quedó. Esa caída lo que explica es lo que hemos llamado la radicalización, Felipe, del presidente Petro. El presidente Petro abandonó el centro y está gobernando con y para la izquierda. Ese 30 y pico % es el petrismo. Mire. Ahí ha estado siempre el presidente Petro. El presidente Petro lo que ha perdido es la gente que logró conquistar en la campaña, que estaba más en el centro. La caída del presidente en su favorabilidad, aunado a lo que dice Héctor, justamente se da, la gran caída, digamos, se da entre noviembre del 22 y febrero del 23. Ahí hay un salto del 44 al 51% de salto en la desfavorabilidad, que coincide con la primera crisis, que es cuando se van los ministros del llamado centro. Esa es la radicalización. La reforma a la salud. Esa es cuando el presidente se va, políticamente se mueve a la izquierda. Lo interesante de estos registros, Néstor, es que hace un año que prácticamente no cambian. El presidente Petro se ubicó más o menos en abril del año pasado en estos niveles, es decir, 2/3 partes del país lo desaprueban, 1/3 parte del país lo aprueba, y lo impresionante es que esto prácticamente no cambia. Pasan cosas buenas, malas, no sé, lo que sea, y no se mueven estas agujas para ningún lado. Esto es un fenómeno muy interesante que nos va a tocar estudiar. Si usted lo quiere poner en esos términos, está pasando, le pido que usted me lo confirme desde el punto de vista de estadísticas y de encuestas, Martín, está pasando algo, Felipe, que pasaba con Uribe. ¿Qué es el efecto teflón? Uribe tenía una base que era casi de religión, que era el uribismo durante el gobierno de Uribe, quiero decir, no después de que se fue Uribe. Y había un sector que le aparecieron falsos positivos, todo lo que aparecía y no lo tocaba. Con números diferentes, Néstor, aclarando. No, Uribe era inmensa. Uribe era entre 75 y 80% de aprobación. 80%. Lo que quiero decir es que Petro no va a perder nunca a la gente de su iglesia. Él tiene, como lo ha dicho usted siempre, Néstor,
El presidente tiene su 30-35% y eso no le ha variado. Yo creo, Felipe, que Petro va a estar ahí siempre. Este es el petrismo. pero, le pueden decir, las bolsas le pueden decir que dijo tal cosa. No, el presidente Petro tiene la gente que todo le parece maravilloso. Pero una cosa es que él mantenga ese sector y otra cosa es una sombra que hay detrás de ese sector. Que combinando las preguntas usted llega a lo siguiente: Colombia es hoy mucho más pesimista que el 7 de agosto de 2022. Él puede mantener esa aprobación, pero la sombra que hay atrás, que es la expectativa del país frente al gobierno de Petro, ha decaído en forma incontrovertible. Sí, eso es cierto. Pero también hay que decir que... ¿Y sabe qué número también? Usted lo puede ver, Néstor. ¿Se acuerda, Felipe, que alguien decía que al país le iba mal, pero que a fulanito no le iba mal? Es lo que está pasando, es lo que está pasando, es lo que está pasando con el presidente Petro. Le iba a dar el país no está bien, la gente está pesimista, pero el presidente Petro tiene unos indicadores que todavía le pueden parecer buenos o favorables. Néstor, y hay una relación indisoluble entre estos números que ustedes ven en pantalla del presidente, de su gestión, con una pregunta clara que hicimos sobre las reformas que está impulsando. Y el número es prácticamente igual. La pregunta que hicimos fue si la gente está de acuerdo o en desacuerdo con las reformas que propone el gobierno. Y mire el número, 58% en desacuerdo y el mismo 34% que aprueba su gestión está de acuerdo con su reforma. Esto es lo que yo he llamado, Juan Roberto, esto es lo que yo he llamado la religión. Exacto. ¿Cierto? Sí, los incondicionales. Pero religión de ambos lados, Néstor. Religión de ambos lados, y eso quiere decir que hoy hablábamos hace unos minutos sobre la reforma pensional que trae muchas cosas positivas para el país, pero así como quienes rechazan a Petro, pues rechazan sus reformas independientemente del contenido, y quienes apoyan a Petro, independientemente del contenido, también están respaldando las reformas. Y como lo decía Juan Roberto, hay otros temas de coyuntura que mide la encuesta que vale la pena entender en relación con los temas de salud que mencionábamos ahora. La percepción sobre los temas de las intervenciones no son favorables a las EPS, la percepción... Ya voy a contarles de la reforma a la salud, porque ese resultado, a diferencia de lo que usted está diciendo, Luis Ernesto, no es bueno para el gobierno. El gobierno, en el tema de salud, la gente califica bien, Juan Roberto, el sistema, el modelo actual de salud que tenemos en Colombia. Néstor, vea el gráfico que viene, y es ante la pregunta de cómo califica... Los oyentes me pueden los servicios de salud en general. Nos pueden ir escribiendo a usted y a mí, Juan Roberto, en sus cuentas, nos van escribiendo qué piensan de todos estos temas. ¿Cómo califica usted los servicios de salud en Colombia, por ejemplo? ¿Y si usted... nos da un pretexto para decirle al presidente Petro que la gente no tiene en absoluto mal concepto del sistema de salud. No, si usted lo ve y lo veíamos a Martín, absolutamente distribuido y absolutamente fragmentado. Pero mire, vuelve y considere lo de la religión, Néstor. Si usted suma la calificación de 3 hacia arriba, o sea, 3, 4, 5, es un 66%. Que aprueba el sistema de salud. Pues que lo califica de 3 hacia arriba. No, por eso. 3 sobre 5, 3 es que 34% lo aprueba. Sí, 34% califica con 3, 19% califica con 4, 13% lo califica de excelente. Si suma eso, Néstor, le da 66. Yo lo hubiera calificado con 4, un poquito más de 4, entre 4 o 4.2, digamos. Felipe, ¿usted lo hubiera calificado con cuánto? Yo creo que como usted, Néstor. Sí, quiere decir todavía puede mejorar. Si usted suma aquí... 60 y pico por 66. Si suma los que le dan 3 o 4 o 5... Eso da 63%. 66%. 66%. Y los que eso califican. Quiere decir 2/3 partes del país tienen buen concepto. Y los que califican 2 y 1, 34%, coincide con la aprobación. Es decir, el que califican 2 y 1, el sistema es la misma, los mismos fieles a Gustavo Petro, muy preciso. Una precisión. Esta encuesta mide 6 grandes ciudades y como todos sabemos, en las grandes ciudades es donde el sistema ha funcionado muy bien, donde se prestan los servicios, donde se dan más rápido las citas, están los especialistas. Seguramente la medición en zonas remotas, en zonas rurales, que no llega a esta encuesta, no reflejaría una satisfacción. No, pero aunque esta encuesta no lo tiene, sí hay un ejercicio muy grande que se realizó con la ANDI y muestra que tanto en las zonas rurales como en municipios medianos y pequeños el sistema es bien calificado, muy parecido. No, esa teoría es la teoría del presidente Petro,
que lo lleva a decir, no funciona en algunas partes del país, que puede ser cierto, en sitios muy, muy remotos. De hecho, donde más mal califican, según esa encuesta que les cuento de la ANDI, que tiene cubrimiento nacional, incluido lo rural. Que también la hizo usted. Era en Bogotá, sí señor, era en Bogotá. Y en las zonas rurales calificaban mejor el sistema que en Bogotá. Sí, digo, esa teoría es la del presidente Petro, que para arreglar el problema en un sitio en Bichada o en Amazonas o en Arauca hay que modificar el sistema en todo el país. Y eso fue, esto fue lo que fracasó. Néstor, y ahí viene otra pregunta. Pero es difícil saber exactamente qué respondía ahí la gente, ¿no? Porque estamos preguntando al día de hoy, en abril, cómo califican los servicios de salud cuando llevamos un año, por ejemplo, de desabastecimiento de medicamentos. Cuando hoy en día, para no ir más lejos, yo tengo un médico que me dice, no, qué pena, no vuelvo a tomar ningún paciente de Sanitas o de Colsanitas porque a mí no me giran hace yo no sé cuántos meses. Es decir, mi pregunta es, ¿será, Martín, que la gente aquí en esta respuesta está calificando el sistema Paola, de salud tal y como, tal y como funciona hoy en día? Mejor dicho, el sistema de salud todavía es bien calificado a pesar del deterioro. Es cierto. Y a pesar del deterioro, la siguiente pregunta también responde un poco a lo que plantea Paola. Exacto. Y es la que tiene que ver con la intervención que ha hecho el gobierno a algunas EPS para administrar directamente el sistema de salud a sus afiliados. Y el número muestra que si está o no de acuerdo, el 56% está en desacuerdo y el 40% está de acuerdo. Y complementando eso y respondiendo a lo de Paola, también hicimos una pregunta si usted cree que va a tener mejor atención, igual atención o peor atención. Es la siguiente pregunta. Después de esta intervención. Pero déjeme esta, Martín, un segundo, porque con la intervención de las EPS, digamos como esa intervención fue la semana pasada, la de Sanitas, la de la nueva EPS, en total van varias, son muchas las intervenciones. La de Cali, sí señor. En total el gobierno ha tomado el control del 54% de los afiliados al sistema de salud en Colombia. Entonces, esto es muy importante porque quiere decir, la gente está mayoritariamente, muy mayoritariamente,